Y aquí está con nosotros Norma Arellano. Buenos días, Norma. Hola, ¿Cómo Gaby. estás? ¿Qué tal, Normita? Buenos días. Sí. Bien, aquí emocionada Claro. en este jueves de emprendedores. Enrique y yo tenemos todas las redes sociales habidas y por haber. Estamos ahí. Sí. Ahora queremos saber qué hacer con esto para, bueno, un negocio. Claro, sacarle más jugo, ¿no? Claro. No usar nada más para chatear, ¿verdad? Claro. Y para estar Claro. ahí platicando y perdiendo el tiempo. Ajá. Hay que usarlas para optimizar el tiempo, ¿cierto? Sí. Muy bien. Las redes sociales de verdad es una maravilla, es algo que tendrá que 15 años que Sí, empezó. con el Messenger, con el ICQ. Messenger, ¿verdad? El Claro. ICQ, es Sí. verdad, que empezamos a entrar en este mundo, nos empezamos a acostumbrar, lo empezamos a adoptar, y ahora ¿cuántos millones de personas ¿Quién no? ¿Quién no? Me pregunto yo. Fíjate, Claro. mi mamá, que es una mujer mayor, tiene su Facebook, y luego me pregunta, oye, mira lo que están anunciando aquí, ¿qué será? ¿Por Ajá. qué? Porque hay anuncios, hay información, subes cuestiones de qué has hecho con tus amigos, pero en algún lugar en específico, y eso va dando publicidad, Ok. va dando a conocer, Claro. ¿no? Entonces las redes sociales ahora son un medio maravilloso para poder estar en contacto con tus clientes, con tu público. Yo estuve platicando el día de ayer con Agustín, porque dicen por ahí que no hay que saberlo todo, ni sino juntarse con el que sabe. claro. Y Agustín es un experto en todo lo que es el manejo de las redes sociales. Él sabe perfectamente bien. ¿Por qué? Porque él lleva todo lo que es las redes de donde yo trabajo, que hacemos todo lo que es capacitación a la microempresa, y él me platicaba y me explicaba que la verdad es maravilloso que todos los emprendedores con los que nosotros trabajamos Sí. pudieran tener comunicación con todos sus clientes a través de estos medios. Ok. Los más famosos ahorita es Facebook y el Twitter. Ok. Pero también me daba él unos tips muy interesantes del YouTube, Ajá. porque, por ejemplo, Andrea, que ya hemos platicado de ella, que tiene el negocio de dulces, que hace mesas de Sí. dulces, que hace galletas y que ha crecido porque la verdad le ha puesto mucho empeño a este negocio, ha subido tutoriales al Twitter. Al YouTube, perdón. Sube tutoriales, entonces dice cómo decorar las galletas, ¿no? muy bien. Y entonces va dando el tutorial de cómo decorar, qué material comprar, cómo ponerle los ojos. Y Oye, eso, pero no va a perder clientes, no va No. ella a motivar a otras personas que le van a quitar su negocio. mi Gaby, fíjate que ha sido muy inteligente, Ajá. porque después dice Andrea y pone ahí algunos anuncios. Tiene su negocio de tal y Ok. tal. Entonces está haciendo publicidad, Sí. y la gente, al ir viendo eso, le va llamando la atención. Claro. Ahora, Ok. Facebook. Facebook, puedes abrir tu perfil de Facebook, Sí. pero puedes abrir tu página. Ajá. Y es O gratuita. sea, algo que no vas a compartir información personal como tal, sino Sí. de un negocio, ¿no? Solo de negocio. Exactamente. Entonces Muy bien. tienes tu perfil, pero también tienes tu página de negocio. En la página de negocio tú recibes muchos me gustas, Sí. algunos comentarios, pero la gente no puede publicar en esa página. Tú nada más te estás comunicando, y te sirve ¿para qué? Te sirve también para tener una base de datos de tus clientes. Sí. Porque los clientes, las personas que se interesan, te mandan una notita, y tú debes de tener la capacidad de estarte comunicando con ellos para ver qué es lo que quieren, responderles y estar al día haciendo una base de datos de clientes que son realmente los interesados. Oye, Muy bien. Normita, ¿y esto cuesta? ¿Este No tema para cuesta. las empresas costaría publicidad No, o todo Enrique, esto? no cuesta. En Facebook es gratuito, y en Twitter también es Ok. gratuito, y en YouTube No, también está es gratuito. buenísimo, Entonces, ¿no? hay que Claro. aprovechar eso. Ahora, si tú ya quieres crecer y quieres utilizar, tener ya tu página, sí puedes pagar. Pero es entre 600 y 800 pesos al año, Sí. para que tú tengas es ya tanto. tu sitio. Lo que y llaman pues, el dominio. tu dominio de este sitio. exacto, tu Muy bien. dominio. Entonces tú ya subes tu página, Ajá. y lo tienes que tener muy ligado con tu Facebook, con tu Twitter y con el Instagram para Sí. estar subiendo fotos y demás. Muy bien. Pero en estas que tienes interacción es donde más te va a generar ventas y contacto con tus clientes. Claro. maravilla. Porque ahí ¿Cierto? tú vas a poder escuchar, ¿no? A los clientes de qué es El lo que feedback. necesitan, Sí. ¿no? Si están conformes con tu servicio. Ese es un beneficio también, Muy que bien. la atención al cliente. ¿Por qué? Porque si tú haces las cosas bien, lo más posible es que recibas puras cuestiones de comentarios
afirmativos Positivos. y positivos, ¿no? Y la otra ventaja que creo que existe es la inmediatez, que mandas un solo mensaje que ya llega a todos. Llega a todos y tú vas pidiendo a tus redes que lo vayan haciendo más grande. Muy Entonces, es una maravilla porque no cuesta y puedes estar en contacto con los clientes. El Twitter es muy cortito, son pocos los caracteres Sí. que puedes poner, pero puedes subir un video, puedes Una subir liga de tu página, unas ¿no? fotografías, etcétera. Claro. Maravilloso. Norma, pues muchas gracias. Gracias, ya Pues, sabemos, como siempre, Enrique. sí, hay que estar en las Hay que- redes al día, ¿eh? Eso. Hay que sacarle Sí, sí, sí. jugo y hay que estar claro siempre, pues a la vanguardia, utilizarlo, estas herramientas a nuestro favor. Gracias, Norma. Bueno, pues como buen siempre. día.